Buenas tardes y igualmente muchísimas gracias a la Universidad de Magallanes, a mis amigos Sergio, Marcos, por la invitación y a todos quienes están presentes. Siempre es interesante reflexionar sobre temas que no son de la práctica cotidiana. A propósito de este mapa invertido de la universidad, uno de los textos, de los libros, de las obras más exitosas de este momento, figura un libro de Peter Frankopan que se llama El corazón del mundo en su versión española, una nueva historia universal, que fue editado recién el año pasado y solamente en el Reino Unido lleva más de 100.000 ejemplares vendidos, lo cual para un libro de historia es realmente es un hito, ¿no? Corresponde a palabras mayores. Dice Peter Frankopan que el corazón que ha movido la historia del mundo se encuentra en las tierras de Eurasia que recorrían las rutas de la seda. Allí surgieron los grandes imperios de la antigüedad y las grandes religiones de alcance universal. Allí se han desarrollado las mayores batallas de la historia, desde la conquista de Alejandro a las dos guerras mundiales, pasando por las cruzadas. Allí se libra también, desde hace más de 100 años, la gran guerra por el petróleo que desangra a Oriente Próximo. Usando un poco un complicado, nuevo, no es nuevo, pero un complicado método de transliteración, ¿no? La representación de los caracteres de un sistema de escritura por medio de símbolos de otra, como operaciones reversibles. Él ha puesto en la discusión intelectual de la historia hasta dónde y hasta qué punto Europa ha sido efectivamente el centro de la historia universal, por lo menos de la historia universal que conocemos. Y para ello ha construido este nuevo relato de historia universal, hablando de rutas, de múltiples rutas, son muchas. La creación de la ruta de la seda, la ruta de los credos, del Oriente cristiano, de la revolución, de la concordia, la ruta de los fieles, de los esclavos, del cielo, del infierno, de la muerte, de la destrucción, del oro, de la plata, de Europa septentrional, las rutas del imperio, de la crisis, de la guerra, del oro negro, del arreglo, del trigo, del genocidio, las rutas de la Guerra Fría, de la seda estadounidense, de la rivalidad entre las superpotencias, de la catástrofe, de la tragedia, llegando a la actualidad en que se trataría de la construcción de una nueva ruta de la seda que vemos en los últimos tiempos a través de los canales de televisión, ¿verdad? O de los artículos del Mercurio en Artes y Letras, ¿no? ¿Qué significa esta situación, ¿no? Significa que si es cierto, y él ha puesto, repito, la discusión, ¿no? En historia es difícil que en un momento determinado podamos sacudirnos de todo lo que sabemos y cómo hemos construido nuestros relatos para aceptar inmediatamente uno nuevo, ¿no? Pero si hay elementos interesantes allí, ¿no? Hay un momento
de todas maneras, que no se podría discutir, que es el gran salto europeo. Y ese gran salto europeo es el salto que dan navegantes como Colón y Magallanes, del cual mi antecesor, el doctor Mateo, ha hecho una muy buena síntesis al final, ¿no? El gran salto europeo que arrebata al Asia Central el protagonismo mundial. Es la proa de la masa euroasiática, un presagio de las empresas de descubrimiento y conquista que lanzaron, y esto lo digo más lentamente, ¿no?, que lanzaron en todas las direcciones a los vástagos de un puñado de países hasta entonces marginales, meros figurantes de la historia. Seguramente en los próximos años comenzaremos a discutir si nuestro colega, ¿no?, Peter Frankopan, un inglés, tiene o no tiene razón, y hasta dónde este paso, este proceso de transmisión de no solamente el comercio del Atlántico hacia el Pacífico, sino también esta transición del poder político, en gran parte igualmente del Atlántico hacia el Pacífico, es una reinversión, una reconstrucción, una nueva versión de la historia universal, o si efectivamente los europeos y quienes estamos ligados culturalmente al mundo europeo, tenemos razón en suponer que es a partir del Imperio Romano, por lo menos de los griegos, ¿verdad?, en donde comenzamos a hablar de esta civilización contemporánea. Pero como sea, en uno u en otro caso, quiero insistir en que hay de todas maneras un momento que es el gran salto europeo, en donde se arrebata al Asia Central, por lo menos el protagonismo mundial. También se supone en este nuevo relato de Frankopan de que la revolución incluso industrial del siglo XVIII habría acontecido primero en Asia y no en Inglaterra, y que Inglaterra aprovechó incluso, ¿no?, las textiles, las sedas, las maquinarias, las primeras maquinarias, estas básicas, ¿verdad?, para desarrollar su propia industria. Pero evidentemente todo lo que es creación, construcción de mundo, si no hay movimiento, si no hay transmisión concreta, si no hay dominio de las comunicaciones, en realidad siempre están muy limitadas. Y desde ese punto de vista es indudable que en este gran salto europeo, este tipo de expediciones transformaron efectivamente este mundo. Esto lo digo como una introducción. No quiere decir esto de que esta introducción, siendo un poco alargada, signifique un gran discurso posterior, pero lo digo como introducción para referirme a dos o tres temas en específico, ¿no? Un primer tema tiene que ver con el asunto de las conmemoraciones. La semana pasada, el viernes 12 de octubre, que hace unas décadas atrás era el Día del Descubrimiento de América, que antes había sido incluso el Día de la Raza, que después pasa a ser el día del encuentro positivo entre dos mundos, que después pasa a ser el día del desencuentro, y que ahora simplemente pasa inadvertido, salvo, por lo menos en nuestro país, de reflejarse con un número que además no coincide con la fecha, como un día feriado,
ha dejado de tener vigencia, ha dejado de tener presencia. Nadie quiere recordar, nadie quiere celebrar este aniversario, con lo cual no solamente estamos saltándonos unos episodios muy importantes en esta historia universal, sino que además de ello estamos sepultando a grandes figuras de esta historia universal, a grandes hombres como el mismo Colón, como Magallanes, ¿no? Y simplemente sacándolos de la memoria colectiva. Lo cual, por cierto, es un tremendo error, porque entonces no entendemos el presente sin conocer debidamente el pasado. Pero ¿qué es lo que sucede? Que las conmemoraciones, ¿no? Siempre tienen que ver con el cómo las circunstancias del presente van viendo ese pasado. Y por lo tanto, son las circunstancias del presente las que van desempolvando el pasado, lo van sumergiendo o lo tratan de revalorizar desde otros puntos de vista. Como sea, en esto, ¿no?, de la conmemoración, me parece a mí que es indudable que hombres como Colón, como Magallanes, no pertenecen definitivamente al pasado, sino que están ligados a lo que voy a señalar, ¿no?, como punto central de lo que quiero exponer, y que se refiere básicamente a que tiene esto, o tienen en su importancia, dos proyecciones. Tiene una proyección de carácter espacial, indudablemente, la proyección geográfica, de lo cual se ha hablado acá, el conocimiento de un mundo solamente hace 500 años, por lo menos el conocimiento formalizado, con el surgimiento de mapas, de los primeros mapas, ¿verdad?, de estas imágenes, etcétera, etcétera. Pero además de ello, desde un punto de vista no necesariamente espacial, están insertos, pero muy insertos en lo que es o en lo que fue esta transición, dicho de una forma, de la Edad Media a la época moderna. Y dicho de otra forma, desde una sociedad tradicional a una sociedad precisamente moderna. Lo que acontece en esta época es eso, no otra cosa. Es un fuerte cambio, una fuerte transformación en términos de que se termina efectivamente una época, o comienza a terminarse efectivamente una época, para comenzar a transitar desde otras visiones, con otras miradas, con otras perspectivas, lo que es la construcción de este mundo al cual todavía pertenecemos. No nos hemos despojado de las preguntas, de las incógnitas, de gran parte de las dudas, de las reflexiones de los hombres del Renacimiento. No nos hemos despojado de gran parte de esos miedos. No nos hemos despojado, por otro lado, de nuestros deseos de ir hacia adelante fundamentalmente en lo económico. Y no hemos dejado de ser, desde ese momento, parte de lo que comenzó a figurarse, ya en términos modernos, como la sociedad nuestra, moderna, de un orden globalizado. Economía, mundo, interrelaciones, ¿no?, entre los diferentes, ya hablamos de continentes, interrelaciones de tipo culturales, procesos que comienzan allí y que terminan hoy día con la sociedad de consumo, con formas siempre nuevas, siempre innovadoras en términos precisamente del consumo, ¿no?, etcétera, etcétera.
De tal modo que en esta situación lo que voy a señalar fundamentalmente tiene que ver con la importancia, en este caso de Magallanes, desde este punto de vista, ¿no? De cómo, independientemente de lo geográfico, independientemente de esa tremenda aventura, ¿no? Que significó su viaje, hay un trasfondo que es importante seguir pensando y seguir reflexionando. Quiero señalar que, en primer lugar, ¿no? Bueno, lo otro que también lo ha señalado, me parece, el doctor Mateo, ¿no? Coinciden estos viajes con otro gran momento, con otro gran suceso que ocurre en Europa y que estamos celebrando precisamente en los 500 años, que es el problema o el suceso, ¿verdad?, de la reforma religiosa de Lutero, ¿no? Son los 500 años este año. Entonces, hay no solamente una apertura desde el punto de vista, vuelvo a repetir, geográfico, de apertura del mundo, sino que también en Europa, por lo menos, ¿no es cierto?, de apertura mental, ¿no? Ahora, a mí cuando me invitaron a venir acá, yo inmediatamente dije, bueno, veré qué hacer, pero inmediatamente recordé que una de mis primeras lecturas, cuando ya tenía una cierta conciencia de lector, fue la obra de Stefan Zweig sobre Magallanes, ¿no? Una edición de Editorial Juventud, en ese momento, en la tercera edición, en Barcelona de 1955, que aún conservo, un regalo de mi padre, ¿no? Y lo que yo leí en esa época se leía como una gesta, que en sí lo era, y se podía recorrer con mente infantil, junto a Magallanes, toda la travesía junto con lo que ello iba significando. Desde sus convicciones respecto a la existencia de un paso de mar a mar, en el cumplimiento de un imposible, entre comillas, dar la vuelta al mundo en un solo viaje, los rechazos sufridos en su Portugal y su arribo a España en octubre de 1517, con una poca alentadora al comienzo visita a la casa de contratación, que tampoco le patrocinó. La acogida al proyecto por parte de Juan de Aranda, el factor de dicha casa, que le facilitó el reunirse con el Consejo de la Corona, lo que no era menor, por quienes participaban del mismo, entre otros el cardenal Adriano de Utrecht, amigo de Erasmo y que llega a ser futuro papa, Guillermo de Croix, el canciller de los Países Bajos, el cardenal Fonseca, obispo de Burgos, que se había opuesto a los planes de Colón y que terminó apoyando rápidamente a Magallanes. Circunstancias, ¿no? Todo ello y más hasta los inicios de las preparaciones del viaje, entre el 22 de marzo de 1518 y agosto de 1519. Armar una flota de 5 naves para un viaje del que no existía patrón en el pasado. Nadie conoce las zonas no pisadas y los mares no surcados, nos señalaba Suárez. El 10 de agosto de 1519, Magallanes deja la rada de Sevilla, rumbo a Sanlúcar de Barrameda, también se ha dicho acá repetidamente, con 265 hombres, de los cuales volverían solo 18. El 20 de septiembre siguiente, según nuestro autor, se inicia en definitiva el más extenso viaje del descubrimiento, la aventura más atrevida en la historia de la humanidad, posiblemente comparable con el viaje del hombre a la luna, que todos ustedes saben que siempre se está discutiendo si realmente se efectuó o no se efectuó, ¿no? Largo viaje, errores de las fuentes y de los cálculos, decepciones respecto a la desembocadura del Río de la Plata, que al comienzo se pensó como haber alcanzado el camino buscado y por lo tanto el haber llegado a la meta de la expedición. La sublevación en la bahía de San Julián,
entre el 2 y el 7 de abril de 1520, en donde sobrevive el conjuro Sebastián Elcano, que posteriormente, cosas del destino, recibió los honores del éxito al conducir la última etapa del viaje y volver al lugar de origen y punto de partida del viaje. El conocimiento de los primeros patagones, hombres gigantes para los españoles, la deserción de una de las naves, el encuentro del Paso, del Estrecho, en el Día de Todos los Santos, ese espacio imaginado, soñado. Cuando la fe vacilaba, la ilusión comenzó a ser verdad y el sueño se fue materializándose. Zweig conduce al lector por otros momentos, de mejores expectativas, como en la novela, solo que esto es historia. El 22 de noviembre los barcos abandonan el río de las Sardinas y pasan el estrecho de Magallanes. Hacia el oeste siguen los imaginarios. Detrás del horizonte sin fin deben ubicarse las islas de las especies. Y más allá, los extensos reinos de Oriente, China, el Japón, la India. Todavía Magallanes alcanza a recalar en las Filipinas, pero al tiempo siguiente muere trágica y quizás tontamente en una pequeña isla, la de Cebú. Error de cálculo. Casi a los 3 años, Elcano y quienes han sobrevivido, el 4 de septiembre de 1522, avistan el Cabo San Vicente, y el 6 del mismo mes, los que han resistido, dando traspiés, doblándosele las rodillas, besan la tierra patria, vuelven a Sevilla. Irónicamente, allí estaban los desertores, pero ellos habían tenido en Elcano a su aliado en San Julián. No solo desaparecieron los papeles escritos por Magallanes, sino también la versión del diario llevado por Pigafetta, de modo que lo que conocemos y nos guía en lo general son los extractos del mismo, anotaciones de los pilotos y algunas cartas. En el escudo del Elcano, 2 ramas de canela cruzadas, junto con nueces moscadas y clavos de especia, realzado con un casco y la esfera terrestre, en donde se inscribe: fuiste el primero en rodearme. Zweig escribió su historia novela como una aventura y así la leímos o la leíamos entonces, en mi propia experiencia. Pero en realidad no lo era. No era novela, no era aventura. Era bastante más historia que pura literatura. En primer lugar, siguió lo medular del viaje a partir de los relatos de Antonio Pigafetta, partícipe y sobreviviente de la expedición. Posteriormente, ya con miradas propiamente intelectuales, nos encontramos con este y seguimos su relato en términos de lo verosímil. Su diario nos ofrece lo real, pero lo real para la época. Aquello que se les ofrece como imaginario y como visible. Aquello que es capaz de sorprenderles y, en la mayoría de los casos, sin grandes diferencias entre lo conocido y lo desvelado. Es muy interesante el tomar en cuenta que las distancias que median entre lo posible y lo imposible siempre están mucho más cercanas que lo que uno piensa. En términos de nuestra historiografía y de nuestra historia nacional, el hito más importante del viaje sería entonces y precisamente el descubrimiento del paso de un océano hacia el otro, que se inició el 21 de octubre de 1520. ¿Qué era más importante para Magallanes? ¿Encontrar el inicio de la ruta o la salida de la misma? Quisiéramos encontrar una mayor exposición de lo que el descubrimiento significó para hombres y su capitán, ya curtidos en el viaje y desesperados por una experiencia que ya se hacía difícil y que sería siéndolo en adelante. A propósito de lo que resta de la historia de las mentalidades y de lo que sigue siendo hoy día la historia social de la cultura, podemos seguir enfocándonos
en la transición de los grandes fenómenos y corrientes culturales ocurridos entre los siglos XIV al XVIII. Y en ello, la historia social de base sigue siendo muy importante. Como sabemos, la historia y la historiografía son construcciones en tiempos diferentes, aun cuando no siempre podamos conjugarles en sus esencias más importantes. Además, apelando a los historiadores franceses de los anales, seguimos pensando que definitivamente toda historia es historia social. Lo que va cambiando actualmente es que ya nos interesa solo describir fenómenos individuales o colectivos, que aun cuando no podríamos despreciarles, resumen básicamente experiencias relativas al cómo sobrevivir en un mundo de posibilidades materialmente mínimas y con límites muy fuertes para superar lo imposible. En el presente nos importa también ir más allá de meras o vastas descripciones de lo sucedido en el pasado para realizar análisis que nos permitan descubrir más plenamente a los individuos y grupos determinados de personas que, pese a las rigurosidades de la existencia que debieron enfrentar, fueron capaces no solamente de entrar en acción, sino también de aceptar o crear visiones sobre sus propios mundos que les resultaban incomprensibles, y con ello se proyectaron, quizás sin saberlo, más allá de sus propios tiempos y espacios. En realidad, nadie puede prescindir de sus propias construcciones y miradas sobre el mundo, pero no siempre se tiene claridad o clara conciencia al respecto. Además, si el tiempo es también una construcción mental, cultural, el espacio igualmente lo es, igualmente se puede construir. Nos preguntamos dentro de esta perspectiva, ¿quiénes fueron los hombres que acompañaban a Magallanes? ¿Sabían ellos posiblemente de las experiencias de Colón, de Vasco de Gama, de Américo Vespucio? Tenían ya rutas marítimas por las cuales seguir hasta ciertas longitudes y latitudes. Sabían de sociedades que se alcanzaban a través de otros derroteros, pero también tenían las imágenes de un gran océano al cual había que conocer y convertir en realidad. Los límites entre lo posible y lo imposible, a lo cual me he referido, pero sacándolo, transcribiéndolo de Fernand Braudel, eran todavía fronteras muy marcadas. Para ellos, europeos, el espacio variaba lentamente a pesar de los avances de la economía mundo, frenada precisamente por la geografía. Antes era el Sahara, después el Atlántico, vacío en el sur y oeste del África, que formó una barrera durante siglos, frente a un océano Índico, conquistado desde muy temprano para el tráfico desde su parte norte. Ahora era el Pacífico, cuya anexión resultaba difícil para la Europa conquistadora. El periplo de Magallanes no fue, en suma, más que el descubrimiento de una puerta de entrada en el Mar del Sur, no una puerta de entrada y salida, esto es, de puro retorno. Para volver a Europa, el periplo terminó por usar la ruta portuguesa del Cabo de Buena Esperanza. Ni siquiera los comienzos de los viajes del galeón de Manila en 1572 lograron superar realmente el obstáculo monstruoso del Mar del Sur. Pero, nuevamente, ¿quiénes eran estos hombres? Con imaginación e investigación, Zweig nos relata que los pregoneros recorrieron las calles de Sevilla
y que llegaron hasta Cádiz y Palos buscando, al comienzo sin éxito, los 250 hombres indispensables para la expedición. No había claridad en los objetivos finales de la empresa. Se observaba como dudoso el hecho que se embarcaran provisiones de boca para 2 años. Al fin se logró reunir un abigarrado conjunto de toda raza y nación, españoles y negros, vascos y portugueses, alemanes, ingleses, chipriotas, corfuenses e italianos, todos ellos auténticos desesperados que venderían el alma al diablo y que se embarcarían por fin, de buena o mala gana, hacia Oriente, hacia Occidente, donde los pusiera el destino, con tal de cobrar algún dinero y que hubiese esperanzas de mayor ganancia. Pigafetta fue más estricto en el número: 237 tripulantes que salieron desde Sevilla el 10 de agosto de 1519, descendiendo por el Betis para esperar hasta el 20 de septiembre del mismo año en Sanlúcar, castillo del duque de Medina de Sidonia. Todas las mañanas, relata, se baja a tierra para oír la misa en la iglesia de Nuestra Señora de Barrameda, y antes de partir, el jefe determinó que toda la tripulación se confesase, prohibiendo en absoluto que se embarcase mujer alguna en la escuadra. Básicamente, la respuesta hasta donde podemos llegar, básicamente eran hombres medievales. Hombres medievales, atrevidos, pero al mismo tiempo con temor a Dios, pero también siempre dispuestos a apostar frente a las incertidumbres. Se podría discutir si era por la gloria, por la sobrevivencia o simplemente por las necesidades materiales de su vida terrena. Como sabemos, siguiendo también a Pigafetta, vuelven solo 18, desgastados, terrosos, enfermos, envejecidos 10 años a costa de los 3 navegados. Desembarcados, sí, cumplen en forma inmediata con su primera obligación, el voto que hicieron hallándose en trance mortal, la peregrinación a la iglesia de Santa María de la Victoria y de Santa María Antigua. El pueblo, también medieval, guardando respetuoso silencio, nos imaginamos, forma una doble hilera para ver pasar a los 18 sobrevivientes, descalzos, vistiendo túnica blanca, con sendos cirios encendidos, hacia la iglesia. Cuando han dado las gracias al Todopoderoso y a los santos por haberlos salvado, tal vez, quizás, formulen también los marineros una oración por todos los hermanos y camaradas muertos, a cuyo lado habían rezado, unánimes, 3 años antes. ¿Dónde están los que entonces levantaban los ojos hacia Magallanes, su almirante, en el acto de desplegar la bandera de Damasco que el rey les confiaba y el sacerdote bendecía? Ahogados en el mar, asesinados por los indios, muertos de hambre y sed, perdidos o prisioneros. Es la realidad verosímil. Los hombres de la época no distaban muchos unos de otros. Las transformaciones culturales tardan en producir resultados. En la base estructural de carácter social, el paso de lo medieval a lo moderno es bastante imperceptible en el tiempo. Ocurre, pero no siempre se manifiesta. Pero algo importante que realza la figura de Magallanes. Magallanes sí que era un hombre montado sobre la modernidad que se iniciaba. Sus proyectos descansaban en sus conocimientos y en la intuición fundamentada. Tenía experiencia en la navegación del océano y seguramente entendía los significados de los descubrimientos, pero también sabía que el mundo cambiaba y con ello la política y la economía. No en vano, no tuvo dificultades en salir de Portugal para ir a la corte de
España, cuando la primera se le negó el apoyo y financiamiento para su empresa. Sabía lo que tenía que hacer. Aún cuando no pudo beneficiarse de los resultados de su expedición, conocía no solo de la geografía que debía enfrentar, sino también del mundo empresarial y financiero. Él, como otros, sin advertir que las proyecciones no tienen límites, fueron los forjadores de las nuevas rutas, de las nuevas colonizaciones, de los nuevos imperios. De todas maneras, queda en el trasfondo social de esta situación esta transición de lo medieval a lo moderno, de lo que es el imaginario que se es capaz de convertir en realidad. Acaba el domingo pasado, en el Mercurio de Santiago, una académica española, Isabel Soler, que entiendo que les visitará mañana, alguien lo señaló, que dice que en realidad el viaje oceánico está haciendo el mismo ejercicio que en ese momento está llevando a cabo el arte, la filosofía, la matemática, la medicina, la cosmografía. Si el artista, el filósofo o el político son los grandes protagonistas del pensamiento renacentista, yo, dice ella, reivindico el lugar que ocupan los navegantes entre esos fundamentales homus novus de los siglos modernos. En el fondo, concuerda, no la conozco, pero concordamos en que uno de los aspectos principales es esta transición medieval-modernidad, fundamentalmente en términos de convertir imaginarios en realidades concretas. Quisiera terminar señalando un comentario en 3 niveles, pero explicitando en primer lugar el primero de ellos. La expedición de Magallanes, en cuanto a Chile, ¿es atingente o no es atingente? Tiene que ver con esto de las conmemoraciones que niegan o valorizan el pasado de acuerdo a circunstancias actuales, reales. El descubrimiento de Magallanes, la expedición de Magallanes, tal como lo ha planteado Mateo Martins, ¿verdad?, y otros, ¿es en realidad el descubrimiento de Chile más que los otros acontecimientos que se dieron en el centro? Es algo para seguir discutiendo, evidentemente. Lo importante es que esos espacios entonces, y por supuesto en forma posterior, por una parte entran también de lleno en la historia de Occidente. Pero en segundo lugar, y junto con ello, nos recuerda que esta aspiración en que de repente descubrimos y que podemos decir, no, desde acá se descubrió Chile y no desde Santiago, tiene que ver con esta relación siempre odiosa entre centro y periferia. Esta situación, ¿no?, de que desde Santiago se hace toda la historia nacional y las periferias se incorporan a esta historia nacional, porque la historia nacional es la única que refleja la historia oficial de esta sociedad. Creo que también desde ese punto de vista, el incorporar en la conmemoración local, regional, a hombres como Magallanes, significa, independientemente de los logros, independientemente de lo que pase políticamente o institucionalmente, significa volver a pensar el país desde un punto de vista nacional, desde un punto de vista en donde las periferias, las regiones, son tan importantes como el centro. Y para eso tendríamos muchísimos argumentos que dar. Podríamos decir, aun cuando la ruta del Cabo de Hornos venga recién en el siglo XVIII, que, bueno, estas regiones también han dado su aporte y han aportado sus creaciones
a la Sociedad Nacional Central. Y ello parte, evidentemente, con Magallanes, ¿no? En segundo lugar, la referencia a Brodel en términos de lo posible y lo imposible. En términos de que Brodel, que no escribe nunca sobre Chile, pero que en un breve párrafo dice: incluso en una ciudad mediocre como Santiago de Chile, con 10.000 habitantes probablemente en el siglo XVII, encontramos a un mercader portugués, Sebastián Duarte, que poco antes residió en la Guinea Africana y que, asociado a su compatriota Juan Bautista Pérez, viaja hasta Panamá y Cartagena de Indias entre 1626 y 1633 y compra allí esclavos negros, mercancías diversas y maderas nobles con descubiertos enormes de hasta 13.000 pesos. Esta es una referencia que no es nada más que un dato entre muchos otros. Pero lo importante es que sí habíamos entrado ya a una primera real mundialización de la economía y quizás más importante, también de las relaciones interculturales. Por supuesto, prestamos más atención al galeón de Manila y a sus desarrollos España-Filipinas, Atlántico-Pacífico a través del actual México, pero, como lo sabemos, los grandes procesos son lentos y lo que comenzaba a aparecer, y con fuerza, era este gran océano, el Océano Pacífico, un mundo abierto, lleno de vida, de sorprendentes sociedades para los europeos, con los potenciales necesarios que serían soportes de la revolución industrial. Y hoy día, evidentemente, después de 500 años, estamos mirando de lleno hacia el Pacífico. Es la puerta de entrada, es la llave de entrada que quizás nos ha dejado precisamente nuestro homenajeado Magallanes. Y en tercer lugar, una definición de la revolución moderna, proceso global en que sus materias primas intelectuales, materiales y comerciales proceden de todos los puntos del mundo, y el nuevo nivel de sinergia creativa generado por la fusión de las dos zonas mundiales mayores, Afroeurasia y América, fue y probablemente sigue siendo la palanca de cambio más poderosa del mundo moderno. Es cierto, como lo afirma David Christian, aún sin mucha novedad, que la modernidad no se experimentó de igual forma en todas partes y que la fusión de las zonas mundiales resultó ser un proceso brutal y destructivo para las poblaciones autóctonas en las tres zonas mundiales menores. Nos dice: los beneficios se acumularon de manera desigual primero en el interior de la zona afroeuroasiática y luego en las neoeuropas de América, Australia y el Pacífico. Las nuevas sociedades creadas por poblaciones afroeuroasiáticas que emigraron a las otras tres zonas mundiales. Problema contemporáneo, problema actual. Volviendo a Europa y terminando, Jacques Le Goff ordenó lo imaginario en función de cómo se fue expresando la Edad Media tal como él la extendida desde el siglo III hasta mediados del siglo XIX y abarcando en ese dilatado espacio tres períodos: la antigüedad declinante del siglo III al X, el medioevo propiamente dicho, del año 1000 hasta mediados del 1400, y la Edad Media tardía, que concluye con la revolución industrial en el siglo XIX. Esta Edad Media tardía era ya, al mismo tiempo, modernidad y constituye todavía nuestro espacio y nuestra historia. Muchas gracias.